En este video tutorial vamos a explicar una nueva sentencia de control de flujo que es la sentencia switch. Esta sentencia es un tanto particular, de hecho por detrás lo que tiene básicamente es un if, como veremos a continuación, y es muy útil cuando lo que queremos evaluar son expresiones que comparen valores exactos, y más concretamente valores enteros, ¿de acuerdo? Es decir, no queremos evaluar condiciones donde estemos evaluando un rango de valores, por ejemplo, con los operadores menor, mayor o igual, o menor o igual que, sino que lo que queremos es evaluar expresiones donde la condición que se va a evaluar utiliza un operador igual. Bien, el diagrama de flujo de una sentencia switch es el siguiente. Suponiendo que por aquí llega la ejecución de nuestro código, lo primero que hacemos es colocar una expresión que es evaluada. Esta expresión nos debe devolver como resultado un valor que tiene que ser un valor entero, un valor ordinal, ¿de acuerdo? Y a continuación lo que hace la sentencia switch es comparar el resultado que hemos obtenido en esta expresión. Suponed que, por ejemplo, la expresión es 3 más 4, ¿vale? Pues eso sería una expresión que nos da como resultado un valor que es 7, ¿vale? Pues a continuación, en cada una de estas ramas, lo que se hace es ir evaluando el resultado que hemos obtenido en la expresión con cada uno de los valores. Es decir, aquí se lleva a cabo la comparación, ¿vale? En contraste con una condición al uso de un if, donde lo que hacíamos era evaluar una expresión que nos daba como resultado un valor lógico. El valor lógico nosotros lo obtenemos, en este caso, en el case, en cada una de estas cajitas de aquí. Cada una de estas cajitas de aquí recibe el nombre de caso, ¿vale? Y en el caso en el que la expresión lógica que estamos evaluando en cada una de ellas sea cierta, pues se procederá a ejecutar el correspondiente bloque de código. Una vez terminado el bloque de código, fijaos cómo el diagrama de flujo donde nos lleva es a saltar la evaluación del resto de los casos y continuar con la ejecución del resto del código. Muy bien, ¿cómo implementamos esto en Objective-C? Pues esto lo implementamos en Objective-C de manera muy sencilla. Fijaos, aquí tenéis la estructura general de un switch, que como siempre pues está definido por una palabra reservada, que en este caso es switch. A continuación escribimos la expresión, que como os digo es una expresión que tiene que dar como resultado un valor numérico entero, y a continuación lo que hacemos es colocar todos los casos de comparación entre las dos llaves externas. Fijaos, cada uno de los casos, ¿cómo se define? Pues se define de la siguiente forma. Se define con la palabra reservada case y a continuación el valor con el cual queremos comparar. Y a continuación dos puntos. Si el valor obtenido por la expresión es igual al valor con el que estamos comparando, ejecutaremos el bloque de código, en este caso bloque 1, hasta terminar con este. Fijaos también, nótese, y esto es muy importante porque no se debe olvidar, que al finalizar cada caso es obligatorio poner una sentencia break. Esta sentencia break lo que va a hacer va a ser que cuando llegue aquí la ejecución de nuestro código se salte y se continúe ejecutando el resto del código. Podemos poner tantos casos como queramos, ¿vale? Aquí tendríamos otro, aquí tendríamos otro, y finalmente la sentencia case también nos da la oportunidad de definir lo que se llama un caso por defecto. El caso por defecto siempre lo tenemos que poner al final y se ejecutará en el caso en el que el resultado de nuestra expresión no haya satisfecho ninguno de los casos evaluados, ¿vale? Por tanto, si mi expresión no ha sido igual a valor 1, ni a valor 2, ni a valor 3, pues siempre la sentencia switch nos deja poner un caso default que se ejecutará en ese caso para cualquier valor obtenido por nuestra expresión que no sea ni valor 1, ni valor 2, ni valor 3. Fijaos que su estructura es la misma, ¿vale? Es decir, definimos el bloque de código correspondiente y finalizamos la sentencia o el bloque default con un break. Muy bien, me imagino que os estará sonando esto del switch a un if anidado. Efectivamente, lo que tiene el switch detrás es un if anidado.
Y lo que tiene es que el uso de la sentencia switch tal y como viene definida en C, pues nos ahorra bastante trabajo a la hora de definir las condiciones, etcétera, que utilizar directamente una sentencia if. Muy bien, pues aquí tendríamos la equivalencia entre lo que sería el diagrama de flujo de un switch y su correspondiente if, ¿vale? Estas dos cosas son iguales. ¿Por qué son iguales? Pues fijaos, lo que hacemos es compactar en nuestro if, ¿vale? Lo que sería la evaluación de la expresión y la comparación con cada uno de los valores. Con esa información lo que vamos a hacer va a ser construir las condiciones de nuestro if anidado, ¿vale? De tal modo que si expresión es igual a valor 1, que era lo que había que hacer, ejecutar el bloque 1, ¿no? Pues si es cierto, ejecutamos el bloque 1. Y si no, ¿qué es lo que hacíamos? Pues pasábamos a evaluar el segundo caso. El segundo caso nosotros lo vamos a generar con un if anidado, diciendo, pues si la expresión es igual a valor 2, ¿vale? Pues ¿qué hacemos? Ejecutar el segundo bloque de código. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y si no es igual a valor 2, ¿qué es lo que hacemos? Pues generamos una nueva condición, en este caso, comprobando si la expresión es igual a valor 3. Si eso fuera cierto, ejecutamos el bloque de código 3, ¿vale? Aquí en nuestra rama del if, ¿vale? Y si no, fijaos que en el switch lo que hacíamos era colocar el bloque default. El bloque default es equivalente a la rama else de nuestro último if que hemos anidado, que lo tenemos aquí. Por tanto, podéis ver que un switch puede transformarse de manera muy sencilla en un conjunto de sentencias if anidadas, y la diferencia precisamente está en que si hacemos las sentencias if anidadas vamos a tener que escribir más, ¿vale? Y en el caso del switch pues es mucho más corto y mucho más sencillo de escribir. Por tanto, en determinados casos es importante hacer uso de esta sentencia. Muy importante recordar que para usar el switch, súper importante, la expresión que pongamos aquí nos tiene que devolver un resultado numérico entero, ¿vale? Bien, una vez que ya hemos visto los fundamentos de la sentencia switch, vamos a realizar un sencillo ejemplo donde vamos a transformar la sentencia if-else anidada que vimos en el videotutorial anterior en su equivalente en una sentencia switch. Bien, para ello vamos a definir las dos variables que declaramos en su momento y vamos a darle de momento un valor a cada una. Vamos a inicializar la primera a 10 y la segunda la vamos a inicializar a 20. ¿Cómo podríamos traducir la estructura if-else anidada que vimos en el videotutorial anterior en una sentencia switch? Pues muy sencillo. Fijaos, hemos dicho que una de las cosas fundamentales del switch es que la expresión que evaluamos para decidir qué caso seleccionar tiene que ser una expresión que nos dé como resultado un valor numérico entero, es decir, un valor ordinal. Para ello, lo que vamos a hacer para generar la expresión va a ser coger la parte de la expresión condicional que evaluábamos entonces, encargada pues, de generar la suma de las variables valor 1 más valor 2. Valor 1 más valor 2. Esta sería nuestra expresión del switch. Como podéis ver, en este caso no estamos haciendo uso de condición alguna, sino que simplemente hemos generado una expresión que nos va a dar como resultado un número. Bien, vamos a comenzar definiendo los casos. El primer caso era en el que la suma de esos dos valores nos daba como resultado el número 10, el valor 10. Pues en este caso lo que vamos a hacer va a ser lanzar por consola el mensaje la suma de valor 1 y valor 2 es 10. Perfecto. Acordaos que para cerrar cada uno de los casos siempre es obligatorio colocar una sentencia break. A continuación vamos a definir el segundo case. Caso 20, es decir, en el caso en el que la suma de valor 1 más valor 2 nos dé el valor 20, pues lo que vamos a hacer va a ser mostrar por consola
el mensaje, la suma del valor 1 y el valor 2 es 20, y nuevamente hacer un break para cerrar la ejecución del caso. En el caso en el que la expresión evaluada dé como resultado 30, pues tendremos que hacer lo mismo, pero indicando al usuario que la suma de ambos valores ha sido 30. Finalmente, y como comentábamos, en una sentencia switch podemos definir un caso por defecto, un caso default, que se ejecute en el caso en el que no se cumplan ninguno de los casos anteriores. En este caso, nuestro caso por defecto lo que va a hacer va a ser mostrar al usuario el mensaje de que la suma de valor 1 y valor 2 no es 10, 20 o 30. Es decir, cuando el contenido de las variables valor 1 y valor 2, su suma sea distinta de 10, 20 y 30, el programa lo que va a hacer va a ser avisar al usuario de que esa suma no es ni 10, ni 20, ni 30. ¿Vale? Finalmente, pues fijaos cómo toda la sentencia switch queda englobada o queda cerrada mediante los bloques de llaves que hemos definido justo después de poner nuestra expresión y al final de declarar todos los casos y el caso por defecto. Muy bien, pues vamos a ejecutar y vamos a ver qué es lo que obtenemos. En este primer caso, valor 1 vale 10 y valor 2 vale 20. Por tanto, al ejecutar, debería informarnos la aplicación que el valor o la suma de valor 1 y valor 2 da como resultado 30. Veamos qué es lo que ocurre si cambiamos uno de los valores, por ejemplo, valor 2 le asignamos la variable 10 y ejecutamos. Pues en este caso, fijaos que como el resultado de la expresión es 20, pues se ejecutará el caso en el que el resultado de la expresión es 20. Finalmente, vamos a probar a poner dos valores cuya suma no va a ser ni 10, ni 20, ni 30 para demostrar que se lleva a cabo o se ejecuta el caso por defecto. Si volvemos a ejecutar, pues podemos observar cómo en la consola se nos informa de que la suma de las variables valor 1 y valor 2 no es ni 10, ni 20, ni 30. Es decir, se ha producido la ejecución de este último caso por defecto. Muy bien, como veis, el uso de la sentencia switch es muy útil en casos como este, es decir, en casos en los que nosotros tengamos una expresión cuyo resultado sea un valor ordinal, un valor entero, y en función de los distintos valores obtenidos en esa expresión, pues tengamos que tomar decisiones o ejecutar distintos bloques de código. Es un complemento a la sentencia if. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo.